Pues vamos con el último vídeo antes del examen. Hablamos de la función vital de relación. La pregunta con la que comenzaría la clase sería, vamos a ver en qué consiste la función de relación. La respuesta que vosotros me daríais sería que la función de relación es cuando nos relacionamos con alguien o incluso cuando hablamos entre nosotros. Pues esta sería mi cara al escuchar esa respuesta, ya que no podéis definir con la misma palabra con la que yo os estoy pidiendo que respondáis. La función vital de relación permite captar información del medio, analizar esta información y llevar a cabo una respuesta adecuada. Tenemos un ejemplo en las tres imágenes que tenéis abajo. Ese bardo, creo que está observando a una manada de impalas, analiza la información que recibe a través de sus ojos y manda una respuesta a su aparato locomotor para salir detrás de uno de ellos y perseguirlo para alimentarse de él. Eso es relación. En la relación participan principalmente tres fases. La primera de ellas es la captación de los estímulos a partir de los órganos receptores. Toda la información del medio se recibe en forma de estímulos. Esa información se manda mediante un impulso nervioso hasta los sistemas de coordinación, donde se analiza esta información, se procesa y se elabora una respuesta. Esta respuesta se envía a través de una serie de medios a los órganos efectores para que estos órganos efectores ejecuten la respuesta. ¿Vale? Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas fases y las estructuras que participan. Aquí tenéis un ejemplo también. Esa persona está girada mirando a otro lado, de repente escucha el llanto de un bebé. El llanto del bebé es el estímulo sonoro que es recibido por el oído, que se comporta como órgano receptor. A través del nervio auditivo manda la información a una zona concreta del cerebro donde se va a interpretar y en ese cerebro se elabora una respuesta que es enviada mediante una serie de nervios que se llaman nervios motores al aparato locomotor para que ejecuten esa respuesta, que en este caso sería girar el cuello y buscar la procedencia del llanto del bebé para localizar dónde está el bebé, porque por lo menos te has desentendido de él y lo mismo está, que ya no sabemos ni dónde está. La primera fase sería la captación de información a partir de los órganos de los sentidos o órganos receptores que mandan esta información a través de los nervios sensitivos al sistema nervioso central, donde se va a procesar por los sistemas de coordinación. Dependiendo de la naturaleza del estímulo, tenemos distintos tipos de receptores. Si los estímulos son de naturaleza mecánica, mecanorreceptores. Si los estímulos son de naturaleza química, sustancias químicas, quimioreceptores. Si los estímulos tienen naturaleza luminosa, la luz, colores, la intensidad de la luz, fotorreceptores. Y si son cambios de temperatura, los que participan son los termorreceptores. Pues vamos con el primer tipo de estos receptores. Los fotorreceptores se encargan de detectar estímulos luminosos, principalmente intensidad de luz, y distinguir los colores. Tenemos tres tipos. Normalmente sería el ojo de los animales. Ojos simples son los que permiten a algunos insectos y a algunos invertebrados detectar intensidad de luz. Son esos tres puntitos negros que tenéis en la zona superior de la cabeza de esos insectos, de esa avispa y esa abeja, creo. Y esas tres lentes le permiten captar intensidad de luz únicamente. Las imágenes que ofrecería, por tanto, no serían nítidas. Ojos compuestos son los ojos normales de los insectos y de algunos arácnidos. Lo que tienen están formados por una serie de lentes. Cada una de estas lentes se llaman omatidios. Hay miles de pequeñas lentes, se observan ahí muy bien. Y hay un poquito más grande. Lo que ofrecen estas lentes es una visión en mosaico, más o menos como la que tenéis ahí. Cuantas más lentes tenga el ojo compuesto, más nítida se va a obtener la imagen. Aquí tenéis, por ejemplo, 4 imágenes. En la primera se ve que hay incluso una araña allí camuflada dentro de la flor y dependiendo del número de lentes que tenga el insecto, la imagen que tiene es más nítida o menos. El ojo que presentan los moluscos cefalópodos y que presentan los vertebrados es un ojo tipo cámara, como todos estos que tenéis aquí. Este sería nuestro ojo, el esquema de un ojo típico del ser humano. Se llaman ojos tipo cámara porque funcionan más o menos como una cámara reflex. Y me explico. En una cámara reflex tú puedes regular la cantidad de luz que entra en la cámara a través del diafragma. Tú puedes enfocar la imagen a través del mecanismo de enfoque y esa imagen se va a proyectar en la película que luego vas a revelar o en el sensor de las cámaras modernas. En el ojo ocurre prácticamente lo mismo. Tú puedes regular la cantidad de luz que entra en el ojo gracias a los músculos del iris, que lo que hacen es agrandar o acortar la pupila, que sería el orificio central en situaciones de oscuridad
se hace muy grande para que entre más luz. En situaciones de brillo se hace más pequeña para regular y que no entre tanto. Puedes enfocar a los objetos a distintas distancias gracias a la lente, que es el cristalino, y los músculos ciliares que están por encima, y la imagen se va a proyectar invertida en la retina donde se encuentran las células fotorreceptoras. Y luego esta información, en forma de corriente eléctrica, se enviaría a una zona concreta del cerebro a través del nervio óptico. Es decir, el funcionamiento es muy, muy similar al de una cámara tipo reflex. Por tanto, así se llaman ojos tipo cámara. Curioso de los ojos de los animales es que, dependiendo del hábito del animal, las formas son distintas, incluso la posición. No es la misma posición en la cabeza de los ojos de un herbívoro, que es una presa, que de un carnívoro, que es un depredador. Claro, es que en el herbívoro se colocan a los lados para tener una visión panorámica que le permita estar controlando si se acerca a algún tipo de enemigo, y los del depredador están colocados enfrente, muy cerca de la nariz. Cosas curiosas, por ejemplo, los ojos retráctiles de los camaleones, que estos van a su bola. Uno va para un lado, otro va para otro y pueden abarcar casi 360 grados. Segundo tipo de receptores, los mecanorreceptores, estímulos mecánicos, movimiento, gravedad, presión y vibraciones. Los característicos son los receptores del sonido. Nosotros se encuentra en el oído. Los oídos son ondas mecánicas que transmiten por el aire, que hacen vibrar el tímpano, y el tímpano amplifica esta vibración gracias a la cadena huesecillos del oído interno, que hacen mover unos pelillos que se encuentran dentro de la cóclea. Estos pelillos, al moverse, generan una corriente eléctrica que es enviada por el nervio auditivo a una zona concreta del cerebro donde va a ser interpretada. Estos pelillos son esos pequeños cilios que tenéis ahí colocados en hileras. No todos los animales tienen oído. Por ejemplo, fijaros dónde tiene colocado ese tímpano que va a vibrar este saltamontes. Sensores del tacto que se encuentran en la piel, en nuestro caso. Hay un montón de células especializadas, cada una en un tipo de estímulos concreto, presión, de temperatura, de dolor, etc. Receptores de vibraciones y movimientos, por ejemplo, las antenas de algunos crustáceos, o los órganos receptores de vibraciones de los arácnidos, que les permiten interpretar que una presa ha caído en su telaraña. Las vibrisas de los gatos, de los conejos, que son mecanorreceptores. En el caso de los gatos seguramente sea el receptor más desarrollado que tiene. Los bigotes de los gatos sirven para algo. Y luego los pelillos que recubren la superficie corporal de algunos insectos, como las moscas, que por eso las jodidas saben que te estás aproximando por detrás sin necesidad de verte. Y finalmente la línea lateral de algunos peces, que les permite interpretar la posición de otros peces cuando nadan en bando. Quimioreceptores, pues en nuestro caso, en la pituitaria amarilla se encuentran los receptores del olor, de las sustancias químicas que están disueltas en el aire, y en las papilas gustativas los receptores de las sustancias químicas que están disueltas en los alimentos y en las bebidas. Estas células interpretan las sustancias químicas que reciben, y a través de unas células crean una corriente eléctrica hasta una zona concreta del cerebro donde se van a interpretar creando los olores y creando los sabores. En el caso de las moscas, pues muchas veces llama la atención que se estén frotando las manos así y que parece que os van a atacar. Lo que están haciendo es captando sustancias químicas que se encuentran en el aire, simplemente porque sus quimiorreceptores se encuentran en las patas. Y la última que os menciono son las antenas de los machos, que no sirven para llamar la atención de las hembras, sino para captar la posición de las hembras recogiendo las sustancias químicas que ellas liberan, las feromonas, ¿vale? Para fomentar o generar el encuentro y la cópula. Y finalmente los termorreceptores, que captan estímulos relacionados con los cambios de temperatura, por ejemplo, los que están en la piel, en nuestro caso, y las fosetas de los reptiles, que lo que hacen es generar una visión como en infrarrojos. Lo que captan es la liberación de calor de sus presas. Una imagen como la que tenéis de fondo. Bien, toda esta información es recogida y lleva a través de unos nervios llamados nervios sensitivos a los sistemas de coordinación, donde se van a analizar la información enviada desde estos órganos receptores. Los sistemas de coordinación son dos: el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es el responsable de todas las respuestas rápidas y breves. Rápidas en el sentido de que se inician muy rápidamente, y breves que duran muy poquito tiempo. Normalmente están relacionadas con los movimientos. Y toda esta información es enviada a través de una serie de cordones de neuronas enlazadas, lo que se conoce como nervios, en forma de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica de un voltaje muy pequeño, hablamos entre 50 y 70 milivoltios, pero muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Es como que fuera por chispazos.
¿vale? El sistema nervioso característico nuestro es el cerebro y la médula espinal, o el encéfalo y la médula espinal más correctamente. Sin embargo, no todos los animales tienen este sistema nervioso. Los animales más sencillos tienen una red de neuronas que está distribuida por todo el cuerpo, por ejemplo en los nidarios, y ya aparecen a partir de ahí una serie de ganglios nerviosos localizados en puntos muy concretos que normalmente se acaban de acumular o de encontrar en la zona de la cabeza, que es donde se encuentran los órganos receptores, y dos cordones que recorren el cuerpo del animal inervando sus órganos y sus extremidades. Por ejemplo, en este saltamontes tenemos un sistema ganglionar donde existen unos ganglios cerebroides en la cabeza y dos cordones nerviosos con una serie de ganglios que lo que hacen es controlar órganos y apéndices articulados. Se ve muy bien aquí la posición en esa cordón de color morado, la posición de los distintos ganglios y el cordón ventral. En la zona de los moluscos existe ya un proceso de cefalización, ya hay una cabeza muy diferenciada en la que se concentran casi todos estos ganglios. No hablamos de un cerebro, hablamos de protocerebros o de ganglios cerebroides, pero fijaros que están todos ubicados en la zona de la cabeza. Y el mayor grado de cefalización en los moluscos se encuentra en los pulpos. Los pulpos pueden ser los invertebrados más inteligentes. Tienen hasta 8 cerebros, porque aparte de el cerebro que se localiza en la zona de la cabeza, lo que tienen es que todos sus tentáculos presentan estructuras que se comportan como minicerebros. Y son muy inteligentes, tan inteligentes que pueden resolver problemas sencillos, pueden imitar, pueden enseñar, incluso pueden diagnosticar o pueden adivinar el resultado de un mundial, como sucedió con el pulpo Paul, cuando España ganó el mundial hace un porrón de años que seguramente alguno de vosotros ni hubiera nacido. La agarra Van der Vaart, sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Nava, Navas para Torres, vuelve a descargar, Torres descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, chuta. El otro sistema de coordinación es el sistema endocrino. Está formado por un conjunto de glándulas que son estructuras que están repartidas por todo el cuerpo y que la función es fabricar y liberar sustancias químicas a la sangre. Normalmente estas sustancias químicas se llaman hormonas. El sistema endocrino es el responsable de todos los procesos que son lentos pero duraderos, que duran bastante. Principalmente controla la metamorfosis de algunos invertebrados. Ya sabéis el concepto de metamorfosis, el ciclo femenino, la etapa de crecimiento, todos los cambios que se producen en la adolescencia, los ciclos de hibernación y estivación de algunos animales, incluso controlan también nuestros ciclos circadianos, lo que es el sueño y el estar despiertos. Hemos hablado de hormonas durante mucho tiempo en el curso, entonces sabéis, incluso algunos de vosotros conocéis hormonas como la melatonina y etcétera, ¿vale? Las hormonas se producen en las glándulas y viajan a través de la sangre. Las hormonas son las responsables de todos los procesos que se están produciendo ahora en esta etapa tan bonita que estáis viviendo, que es la adolescencia, en la que vuestro cuerpo cambia, en la que vuestra voz cambia, en la que estáis mal de la cabeza porque estáis bipolares, perdidos, esquizofrénicos, desafiando la disciplina y la desafiando a los adultos, a los profesores, bien, adolescencia, pues hormonas. Bien, se ha analizado la información, se ha creado una respuesta, pues esta respuesta es llevada por los nervios sensitivos hasta los órganos efectores. Los órganos efectores son los encargados de ejecutar la respuesta. Acordaros que en todas las clases he puesto el ejemplo de vigilas el banco, pasas la información para que tu compañero cree el plan y que pase la información a otro compañero que es el que va a robar el plan. Receptores, coordinación y efectores. Pues vamos con los órganos efectores. El primero de los órganos efectores, hay dos, es el aparato locomotor, que se encarga de las respuestas que normalmente están basadas en movimientos. A veces movimientos muy sutiles y delicados, como el de una bailarina, o a veces movimientos tan incontrolados y caóticos como el de este gato que se resbalaba al saltar. El aparato locomotor está formado en vertebrados e invertebrados de forma distinta, por estructuras distintas. En los invertebrados, principalmente se caracteriza por la presencia de exoesqueleto, de una sustancia muy dura llamada quitina, que protege las partes blandas del animal
le protege de los depredadores y sirve como mecanismo de locomoción. Este exoesqueleto lo que hace es articular una serie de apéndices que permiten el movimiento de estos animales. Se comportaría un poquito como la armadura de Iron Man. Este es el pequeño guiño que le hago a los frikis que existen en primero de la ESO. Claro, el animal crece, pero su exoesqueleto, su armadura, no crece como la camiseta de este paisano. Y llega un momento que el exoesqueleto se le queda pequeño. En ese caso, el animal realiza un proceso de muda, o también conocido técnicamente como ecdisis, en el cual abandona el exoesqueleto que le ha quedado pequeño y ha fabricado uno nuevo acorde al tamaño que tiene actualmente. Ahí tenéis las mudas, por ejemplo, de un saltamontes y de una cigarra. Otra estructura que aparece en el exoesqueleto de algunos invertebrados es la concha de los moluscos gasterópodos. Por ejemplo, aquí tenéis a Gary y protegido dentro de esa concha todas sus estructuras y sus órganos vitales. En el caso de las conchas no cambian de concha a medida que crecen, sino que la concha se va generando a medida que crece el animal. Y el ejemplo claro tenemos en este molusco, ojo, cefalópodo. El Nautilus es el único molusco cefalópodo que tiene concha. Este animal, que se consideró que estaba extinto durante muchos años, es una de las joyas de las reliquias, un fósil viviente. Y mirad cómo en el interior, si nosotros cortamos esa concha, hay una serie como de tabiques que va generando a medida que crece y que tiene una distribución que es geometría pura y dura. Es la maravilla de la naturaleza. Eso responde a la serie de Fibonacci y el número áureo. O sea, es magia numérica, magia geométrica. Es una locura. Otras estructuras así curiosas del aparato locomotor y de los endoesqueletos de algunos animales sería la pluma de las sepias y cartílago que a veces aparece en este tipo de moluscos cefalópodos y que siendo de conil sabéis perfectamente de qué hablo. Son estructuras que lo que dan es sostén y soporte al cuerpo de estos animales. El caparazón calcáreo de los moluscos, de los crustáceos, si tiene una cena de gala, una cigala, si tiene una cena elegante, un bogavante, la gamba, las quiquillas, etcétera, que salen en la que se avecina. Y luego, pues esas placas que forman el esqueleto externo de algunos equinodermos como las estrellas de mar. Y el de los animales vertebrados, pues se llaman vertebrados porque tienen un endoesqueleto, es decir, un esqueleto interno, si exoesqueleto era esqueleto externo, endoesqueleto es esqueleto interno, forma todo el hueso, tienen columna vertebral y luego pues su aparato locomotor está formado por los huesos, los músculos, las articulaciones, tendones, cartílagos y ligamentos. Esto ya quedó explicado en clase, que los huesos son los que ejecutan el movimiento, los músculos los que han generado este movimiento y arrastran los huesos como si fueran palancas, las articulaciones serían los lugares de conexión entre distintos huesos que articulan uno con respecto a otro, tendones sirven para conectar, son como cuerdas que conectan músculos y huesos, los ligamentos conectan distintos huesos y los cartílagos sirven como estructuras protectoras en el roce de dos huesos para que no produzca dolor. Ahí tenéis el cerdo tan bonito, pero es que todos los vertebrados tienen endoesqueleto. Por ejemplo, aquí tenéis el esqueleto óseo de un pez óseo, con la espina que es la columna vertebral, el de un reptil, que también tiene, el de un anfibio, una rana, un ave, con ese potente esternón donde se insertan los músculos del vuelo, y el nuestro, que es muy característico, que es Pepito, que estaba en el colegio de uno de vuestros compañeros que me quedó claro que me lo dijo el otro día. Bien, los músculos lo que hacen es contraer y relajarse y son los que producen el movimiento y a través de los tendones arrastran los huesos para que este movimiento se reproduzca. Lo vamos a hacer con este ejemplo. Si nosotros tenemos la mano, podemos doblar y contraer y relajar las falanges. Entonces, esto todo se inicia en los músculos del antebrazo, que a través de una serie de tendones que vienen por la muñeca, lo que hacen es arrastrar las falanges para contraerlas y relajarlas. Si yo cortase mi mano con un cuchillo, lo que vería sería lo que estáis viendo. La palma de la mano está cubierta por esos tendones blancos. Entonces, cuando el músculo arrastra estos tendones, lo que se produce es la contracción o la flexión y extensión de las falanges. Es asqueroso, pero es lo que hay. Bien, esto también se reproduce, por ejemplo, en el vuelo de las aves, en la que los músculos pectorales lo que hacen es batir los huesos de las alas para producir el aleteo de estas aves. No todos los vertebrados tienen un esqueleto de hueso. Por ejemplo, los peces cartilaginosos, los tiburones, y siendo de conil y comiendo cazón, ¿sabéis de qué hablo? Tienen un esqueleto de cartílago, un cartílago como el que tenemos aquí en el pabellón de las orejas o en la zona de la nariz junto con los huesos nasales.
Y bien, para acabar, quiero tener un detalle con la gente que ha visto el vídeo de cara al examen. Fijaros en esa imagen. Es un bateador y un lanzador. Entonces, el ejercicio que os pido es muy sencillo. Tenéis que identificar las distintas partes de la función de relación. Imaginaros cuál es el estímulo, cuáles son los órganos de los sentidos que participan, un órgano de los sentidos, un receptor, quién es el sistema de coordinación encargado de crear una respuesta, la respuesta que es y el órgano efector que la va a llevar a cabo. Si queréis, me podéis mandar por Classroom la solución, os lo corrijo y así preparéis un ejercicio que puede que caiga en el examen. Pista a pista para los que han visto el vídeo. Así que todo explicado, ahora solo os queda que os pongáis a estudiar. Nos vemos en el próximo vídeo, ya en el próximo tema.